UTV presenta A Fondo. La Mara Salvatrucha y la Pandilla 18 siguen siendo las agrupaciones que más jóvenes consiguen atraer a sus filas. Jóvenes que por la necesidad de sentirse aceptados y buscar apoyo, se enrolan en pandillas que los acaban convirtiendo en delincuentes. ¿Qué tal? Saludos a todos los televidentes de UTV, la televisión educativa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. A pesar de esta situación que ahora les contábamos, hay luz al final del túnel gracias al Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social. Hoy queremos hablar de este programa y también del último informe que han editado referente a la situación de las maras y las pandillas en Honduras. Y para ello, hoy contamos con Melvin Vargas, él es promotor de la campaña nacional de prevención de la violencia. ¿Qué tal, Melvin? Muy bien, mucho gusto, Elisa. Gracias por estar con nosotros. También contamos con la presencia de Felipe Morales, el abogado Felipe Morales, secretario ejecutivo del Programa Nacional de Prevención. ¿Qué tal? Mucho gusto, encantada de saludarla. Como comentábamos, queríamos hablar primero de este informe en sí, hacer una especie de radiografía sobre sus datos, pero antes, ¿por qué se decide hacer este informe? Bueno, en Honduras el problema de maras y pandillas se inicia como problema social ya evidente al principio de la década, de la primera década de este siglo, y se comienza con una serie de actitudes alarmistas que llevaron a tomar una serie de medidas generadas por el gobierno a través de la policía, con una actitud represiva y que vino a desembocar en una serie de situaciones y mutaciones que más adelante las hemos registrado. En el país han habido pequeños estudios parciales en el tema, pero las entidades del Estado carecíamos de una brújula, de una posibilidad de tener algo cercano a la realidad para poder orientar nuestras acciones. Fue así como UNICEF, entendiendo nuestro problema, nos brindó a solicitud nuestra el apoyo presupuestario y técnico de un consultor y el presupuesto para realizarlo con nuestro personal, una investigación que se tardó prácticamente 2 años, porque fue un trabajo arduo, complejo, muy difícil a veces de acceder a las fuentes reales, porque lo que se quería era eso precisamente, que no fuera un objeto de aspectos meramente teóricos, sino que fueran ellos, los que militan en estos grupos, maras o pandillas como les llamamos, ya sea los que están en algunos determinados sectores del país o ciudades, o los que están privados de libertad y que siguen siendo integrantes de estos grupos, o los que ya, habiendo dejado estos grupos, están privados de libertad. Las imágenes que veíamos ahora mismo son imágenes de la presentación en Casa Presidencial que se hicieron ayer mismo. De hecho, estamos hablando de principios de junio, sobre la presentación pues, de este informe de situación de maras y pandillas en Honduras. ¿Cuál sería la principal conclusión de este informe? Pues yo la reduzco a 2 cosas. A una, que no es suficiente lo que se ha estado haciendo, y que aquí estamos muy dados a decirlo así porque ya en ocasiones anteriores todos los hondureños entendemos cuando decimos que el flanco de la sociedad está descubierto en ese aspecto, porque seguimos tratando el problema desde el ángulo meramente represivo, a través de los operadores de justicia, la policía, inventando o creando leyes y medidas, cuando realmente es un problema que tiene su origen en fallas del mismo tejido social, ¿no? Problemas
estructurales en las familias, la disfunción familiar. Tenemos otros problemas asociados a ellos, como ser la migración de gran parte de nuestra población en busca de empleo hacia otros países, especialmente Estados Unidos, y precisamente es de allá, de donde regresa esta idea con algunos migrantes retornados al país. Este que veremos a continuación pues es este informe, un informe bastante completo, es bastante grueso. Melvin, ¿qué tipo de grupos habéis tenido contacto para este informe, o al menos en el día a día, con qué grupos vosotros tratáis para desarrollar este programa de prevención? Bien, como bien se ha dicho, quizás que la mayor parte de incidencia de maras y pandillas con la Mara 18, la Mara 13, trabajamos en las zonas de alto riesgo a nivel nacional. Particularmente siempre cuando llegamos a cierta zona nosotros nos acercamos a líderes comunitarios que pudiesen tener algún contacto o conocer a algunas de las personas vinculadas a maras y pandillas, para de alguna manera poder desarrollar las metodologías que el programa, a través de la campaña nacional de prevención de violencia, pues nos hemos estado preparando a desarrollar juntamente con la comunidad. No entramos en el tema de confrontar ninguna mara ni ninguna pandilla. No, este tema es más bien prevención, no tiene que ver con rehabilitación ni reinserción social, así que nuestro trabajo está básicamente orientado a niños y niñas jóvenes que todavía no han ingresado a maras y pandillas a través de las metodologías de la campaña. Ahora hablaremos de todas estas iniciativas que se hacen precisamente para prevenir que estos jóvenes, todavía demasiado jóvenes, pues entren en maras y pandillas, pero creo que vale la pena ahora ver un video que se hizo desde el Programa Nacional de Prevención, explicando un poquito la situación y las intenciones que hay en todas estas iniciativas. A ver si lo tenemos preparado. América Latina. Países con grandes riquezas y posibilidades de desarrollo. Sin embargo, al igual que el resto de países del tercer mundo, la inequidad y la violencia son problemas sociales que impiden el crecimiento humano y social a sus habitantes, principalmente a los jóvenes. Honduras, con una población donde el 59% de sus habitantes son menores de 25 años, no es la excepción. Durante la década de los 90, Honduras comenzó a sufrir el flagelo social de las maras y pandillas, las cuales están conformadas en su mayoría por niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En el año 2001, mediante el decreto 141-2001 del Congreso Nacional, se crea la Ley Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social de Personas Vinculadas a Maras y Pandillas. Mediante esta ley y con la visión de ser una institución facilitadora de una cultura de inclusión social, paz, vida saludable y productiva en la sociedad, se crea el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social, como entidad desconcentrada del Estado, dependiente de la Presidencia de la República. El objetivo del programa es coordinar de forma permanente e institucional las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios que dirigen las instituciones que trabajan en áreas de prevención, rehabilitación y reinserción de personas en riesgo social vinculadas a maras y pandillas. Las áreas de intervención del programa son prevención, rehabilitación y reinserción social. En el marco del desarrollo de este programa, se cuenta con diferentes alianzas estratégicas, gubernamentales, de cooperación internacional y de la sociedad civil. Coordinando y apoyando constantemente a todas estas instituciones, desarrollando acciones directas de prevención, rehabilitación y reinserción social. Entre las experiencias exitosas mejor evaluadas se encuentra el proyecto Escuelas Abiertas, impulsado por la UNESCO. La idea es tan simple como relevante: abrir todos los establecimientos educativos los fines de semana para promover toda clase de actividades lúdicas, recreativas, deportivas y culturales con el protagonismo de las y los jóvenes.
Bajo el marco de una cultura de paz, el proyecto piloto Entornos Más Seguros desarrolló en 3 centros educativos y comunidades actividades para la prevención de la violencia mediante la participación, capacitación, talleres y campañas, con el apoyo de estudiantes universitarios y Policía Nacional, involucrando y beneficiando a líderes estudiantiles y comunales, siendo este un proyecto integral y autosostenible. Dentro de las intervenciones en rehabilitación, el Programa Nacional de Prevención, con el apoyo de UNICEF, crea el proyecto Borrón y Vida Nueva, donde se atienden jóvenes que pertenecieron a maras o pandillas, que buscan remover los tatuajes de sus cuerpos que los identifican como pandilleros y desean una segunda oportunidad en el ámbito laboral del país sin el estigma social. Hasta la fecha, más de 1.300 jóvenes a nivel nacional han sido atendidos, aumentando cada vez más el número de pacientes. El programa Borrón y Vida Nueva es un programa que abre oportunidades para las personas que están tatuadas, abre posibilidades para empleo, para llegar a tener su propia empresa. Actualmente hemos destatuado un número de 1.300 jóvenes, aproximadamente en un promedio de 5 años. Y cada año vemos que este número de personas que están siendo beneficiadas va en aumento. Se han declarado espacios libres de violencia, centros educativos o espacios comunitarios que se encuentran en zonas postergadas o conflictivas. Las acciones se realizan mediante el desarrollo de parámetros que permitan que niños y jóvenes gocen de sus derechos, tales como el respeto a su integridad, la participación, el acceso a las artes, la cultura y la educación. En el 2008, el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social inicia un proceso de acercamiento e intervención a las barras deportivas y se logran formar foros y firmas de convenios entre barras deportivas y autoridades, así como capacitación de la policía en el abordaje de violencia con las barras. Con el tiempo esto ya se fue transformando, ya no solo en el estadio, sino que ahora nosotros miramos que la base de los pleitos ya no es tanto alrededor del estadio ni en el partido, sino que en los barrios y colonias. Ahí es donde miramos nosotros que hay más incidencia. A veces nosotros no podemos salir de nuestras colonias, igual los contrarios no pueden salir de sus colonias. Últimamente ya nosotros tenemos problemas entre nosotros mismos porque se ha detenido un poquito la violencia gracias a muchas personas que ahorita en este momento tienen proyectos y programas para eso después de que se frene un poco la violencia. Pues nosotros estamos muy agradecidos y muchas gracias que ellos han aparecido ayudándonos porque hemos tenido muchos cursos con ellos. A los líderes, usted sabe que a los líderes son los que la mayoría de gente sigue y nosotros nos han traído acá a proyectos, a campañas, a cursos, a talleres y en realidad hemos tenido bastante, como le digo, logro. De los procesos con instituciones del Estado, es el único programa que ha estado ahí cerca de nosotros, pues. Y yo te hablo ya de creo que cerca de 3 años con ellos y la verdad que han habido cambios. Yo te aseguro que esa mentalidad de ir hacia una línea positiva, el Programa Nacional de Prevención tiene mucho que ver en la Ultrafiel, pues. En el segundo semestre de este año 2011, el PNP-RRS está planificando la campaña nacional de prevención de la violencia, denominada en su primera etapa Manos a la Obra, a desarrollarse inicialmente en 50 de los municipios más afectados por este flagelo. Para el desarrollo sostenido de esta campaña, se han celebrado convenios de cooperación con la AMON y la CONAPID. Con ello, se está contribuyendo al logro de los objetivos de visión de país. Una Honduras que se desarrolla en democracia y sin violencia. Esta campaña tendrá como objetivo a la población en general y como medio para su desarrollo a la totalidad del gobierno y la sociedad civil. Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social. Pues como veíamos, esta era una completa explicación de lo que es el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social. Señor Morales, nosotros queríamos hablar con usted acerca de esta rehabilitación de las personas que ya están en una pandilla, quieren salir de ella. ¿Qué tipo de jóvenes son estos que se dan cuenta de que no van por buen camino?
Bueno, tenemos dos corrientes. Una de ellas que nos llega a través de iglesias, de grupos comunitarios que reciben a estos jóvenes y una vez que los evalúan y nos los hacen llegar y a la vez nosotros con nuestros profesionales los evaluamos, los hacemos beneficiarios del programa de Borrón y Vida Nueva, que es el de tatuaje, con esos equipos que usted observó ahí que son sumamente caros y nosotros los tenemos gracias a la ayuda internacional. Uno nos fue donado por UNICEF y otro por USAID. Para que tengamos una idea, el que donó USAID recientemente tiene un valor estimado de $94,000. Pero la situación es que a este joven se les quita el tatuaje porque en nuestro medio, si anda un tatuaje de una persona, es totalmente inaceptable para un empleo. Con ello ya vencemos el primer obstáculo. El segundo es que hemos celebrado convenios con la Cámara de Comercio y a través de ellos se les brindan algunas oportunidades de empleo. También estamos en este momento elaborando un plan de emprendedurismo para que sea ellos mismos los que puedan fomentar pequeñas empresas y que no vayan a engrosar el campo de los desempleados. Esa es una de las facetas del asunto. La otra es en los centros penitenciarios. Ahí tenemos dos grupos a la vez. Hay uno que están privados de libertad y son militantes de estos grupos, de las maras y pandillas. Hay centros penitenciarios en que hay un sector del centro que corresponde a los de la 18 y otro sector que corresponde a los de la Salvatrucha. De tal manera pues que en ese caso nosotros llegamos a través de nuestros promotores especializados en ello, que son psicólogos, pedagogos, para atenderles en situaciones tan elementales como aquella de que si son iletrados, si son analfabetas, se les hace objeto de un beneficio mediante un programa muy popular en estos medios que se llama Educatodos. De ahí también partimos para celebrar con ellos una serie de capacitaciones. Capacitaciones en el aspecto motivacional y en el aspecto meramente de orientación conductual. Y después de eso, con la colaboración del Infop, se están montando talleres. Lógico que tenemos entonces el otro grupo, que es el de los que habiendo sido mareros y están guardando prisión y ya no lo quieren continuar siendo miembros de estas entidades, entonces pasan dentro de los mismos presidios a otro sector. Es feo utilizar la palabra, a ellos no les gusta, pero así se les identifica, les dicen pesetas. Estos señores también son objeto de los mismos cursos y de la misma tratamiento que hemos estado refiriendo, pero hay algunas diferencias, ¿verdad? Una de ellas es que con los que ya están en el otro campo, estos que ya definitivamente manifestaron su deseo de apartarse de las maras, entonces es más fácil la posibilidad de gratificarles con certificados que les sirvan a ellos para demostrar su buena conducta, salir de el presidio y poder emprender una nueva vida. Pues según el informe, el 66% de jóvenes que desertaron de las pandillas acabaron finalmente en prisión, es decir, quizás la salida de la pandilla o de la mara no garantiza que esa persona no siga delinquiendo, sino que se la tiene que rehabilitar igualmente con este tipo de planes y programas que usted anunciaba. Hemos tenido, creo yo, como sociedad, un problema, una falla, y es que no hemos previsto qué va a pasar con esta gente una vez que salga a la calle. Esa es nuestra labor ahora. Estamos
fomentando o creando más bien una metodología que es muy hondureña. No tenemos un parangón para ello. Lo estamos haciendo con nuestros psicólogos y ahorita en este momento estamos escribiendo los manuales y tratando de conformarlos con la ayuda de pedagogos y psicólogos, inclusive gente de la misma universidad y de la Universidad Pedagógica Nacional, en la cual queremos llamarle mi segunda oportunidad, como para que ellos comiencen a valorar que van a tener una nueva oportunidad de incorporarse a la sociedad. Esta situación de dificultad que encuentran ellos, ese rechazo, tiene que ser superado por muchos medios. Hemos cometido errores todos, ¿va? Por ejemplo, les hacía yo la observación en días anteriores a las personas que daban las capacitaciones, que daban el curso de la capacitación y de ahí les tendían un certificado que para ellos tiene algún valor, no solo en lo emotivo y personal, sino que con ese certificado ellos acreditan que están en el camino de tratar de superar su situación para que las autoridades lo tomen como actitud de buena conducta, ¿no? El problema era que cuando se llenaba el diploma, el certificado, el documento, le ponían abajo, dado en el centro penitenciario tal, en fecha tal. Ya quedaban estigmatizados. Está estigmatizado, usted solamente tiene que poner el lugar y la fecha. Eso ya lo hemos superado. Son pequeños detalles, ¿verdad? Pero hay un gran detalle en la sociedad y es que la gente sale. En Honduras tenemos dos fuentes de antecedentes penales. Perdón, de antecedentes para estos efectos. Hay unos que le llamamos antecedentes penales y otros antecedentes policiales. El primero lo dan los juzgados y el otro lo da la policía, el Departamento de Investigación Nacional, ¿verdad? La Dirección General de Investigación Nacional, la DGIC. Entonces, ¿qué ocurre? Una persona cumple su condena. De inmediato en los tribunales, en los juzgados, le ponen en blanco su hoja de antecedentes, o sea, la constancia que le dan a él cuando él la solicita. Lógicamente su archivo ahí queda, su expediente, pero la constancia que le dan dice que no tiene asuntos pendientes con la ley. Pero se van a la DGIC y entonces allá le emiten una constancia en la que le dice detenido por tal cosa en tal fecha, detenido en tal otra por tal otra, etcétera, y con eso cualquier empresario automáticamente hay un rechazo. Señor Vargas, usted también ha tenido contacto con gente que formaba parte o forma parte de las maras y pandillas. ¿Estamos hablando de un perfil siempre de persona joven, de chico joven o chica joven? Cuando hablamos de los líderes, curiosamente más bien son más grandes. Los más pequeños, quizás de los preadolescentes, adolescentes y jóvenes, son usados desde simpatizantes hasta lo que llamarían banderas y los que cumplen algunas misiones. Pero el liderazgo de esto pues se encuentra ya en un nivel mayor de edad, son los que dirigen las actividades, los que organizan todo esto. Pero como le estaba diciendo al principio, la idea es más bien que estos muchachos que están siendo jalados hacia esa incidencia de maras y pandillas pues no lleguen hasta allá, que tengan unas mejores opciones, y eso es lo que tratamos de hacer con la campaña de prevención. Porque usted ahora comentaba, este líder suele ser una persona mayor, el resto de personas son más jóvenes. ¿Hay una estructura organizada dentro de las maras? Quizás la palabra mara o pandilla nos confunde y erróneamente pensamos que son grupos poco organizados. De hecho, están muy bien organizados. Hay una estructura, tienen sus reglamentos, tienen una organización quizás de mayor trascendencia que la nacional. Entre ellos hay ciertas reglas, ciertas prácticas que deben de observarse, y no estoy diciendo que necesariamente son prácticas positivas, sin embargo son muy coercitivas hacia mantenerse dentro del control de una mara o una pandilla. Y cuando podemos ver el sentir real de muchos muchachos, que muchas veces nos toca hablar con algunos de ellos cuando estamos haciendo el trabajo de promotor en esos lugares, es que dicen: yo quisiera salirme de esto,
pero si me salgo me matan. Entonces es un tema que nosotros como promotores en el día a día lo trabajamos, y por eso nos dinamizamos en estos casos con los que están más especializados en ese tema. Por ejemplo, las iglesias hacen una incidencia muy positiva en estos muchachos que están tratando de salir. Algunas de las organizaciones se dedican a ayudarles y están más especializados de repente para entrar dentro de esa temática. Claro, señor Morales, usted nos comentaba precisamente antes que uno de los grupos de donde salen estas personas que quieren rehabilitarse es precisamente de los grupos de las iglesias, grupos religiosos. La importancia de la religiosidad, de la espiritualidad es, supongo, fundamental para intentar no solo rehabilitar, sino también prevenir. De hecho, sí. Hay muchos grupos juveniles, muchos grupos de iglesias de diferentes denominaciones y diferentes tipos de creencias, pero todos se enfocan en la existencia de un ser supremo, que es quien da la fuerza interior, que es quien se dice puede ayudarnos a salir de algunas situaciones negativas. Lo que podríamos decir la resiliencia de muchos de los muchachos que están en unas condiciones muy difíciles para poder salir adelante. Y he encontrado alguna fortaleza en la espiritualidad. De hecho, que nuestra sociedad se marca mucho por esa característica de buscar la espiritualidad cada día, ¿no? La espiritualidad, estos grupos religiosos son importantísimos tanto para la rehabilitación como la prevención de la violencia, de la entrada en las maras o en las pandillas. Otra de las iniciativas por parte de este programa nacional son las escuelas abiertas. Tenemos un vídeo explicando un poquito en qué consisten estas escuelas abiertas y luego volvemos al estudio a fondo para hablar sobre ello. Creo que es un video que explica muy bien el espíritu, si más no, la voluntad de estas escuelas abiertas. ¿Desde cuándo funcionan? Bien, desde el 2008 yo fui parte de un proyecto piloto que fue Entornos Más Seguros y la utilización de escuelas abiertas, que es una iniciativa de la UNESCO. Sin embargo, ha tenido una incidencia muy exitosa, tanto en Brasil, Colombia, en otros países, Guatemala, El Salvador. Y a partir del 1 de febrero se arrancó con la campaña de prevención a implementar esta metodología, y hay unas experiencias muy bonitas que estamos obteniendo recientemente. Por ejemplo, una de las escuelas que se maneja como escuela abierta, esa escuela se abre desde muy temprano en la mañana, a las 7 de la mañana, con clases de defensa personal con los muchachos. Más tarde, a las 8 de la mañana, clases de fútbol para los niños. Más tarde hay clases de esgrima. Tiene un grupo muy bonito de esgrima que están jalando a unos niños de zonas de riesgo. Y por la tarde están los muchachos del Boy Scout, con los que estamos trabajando también con ese voluntariado, teniendo actividades lúdicas y todo lo que tiene que ver con los que hacen los Boy Scout. Y así se van manteniendo algunas escuelas con sus espacios abiertos, y los niños, en lugar de incidir en algunas situaciones conflictivas, pues se van a la escuela, pasan un buen tiempo, la familia los acompaña, algunos padres van ahí, les llevan algunas meriendas y pasan un tiempo muy bonito en una escuela abierta. Es una muy buena iniciativa. La escuela abierta, sobre todo como programa o como iniciativa para prevenir la entrada de estos jóvenes en maras,
La familia sería el otro gran pilar, además de la escuela, para ayudar a estos jóvenes. Y en el informe, uno de los aspectos que también nos comentan de la situación de los pandilleros que están en prisión es que a veces la familia los abandona un poco y la familia, como decimos, es fundamental para que haya este apoyo y este vínculo con la sociedad. La campaña tiene una faceta o una metodología que se llama Familias Fuertes. No la hemos inventado nosotros, sino que la hemos tomado de Naciones Unidas. En Panamá ha tenido un buen suceso y de allá la hemos importado con las variantes que nuestro medio y cultura impone. De tal manera que con estas agrupaciones de familias que tienen dificultades disfuncionales, se aplica una serie de metodologías que al final los llevan a unificar criterios y superar problemas. Indudablemente que lo relativo a los presidios es otro problema que tenemos que enfocarlo, y muy agradable que usted lo tome, porque es uno de los aspectos en los cuales todavía tenemos un déficit que tenemos que cubrir, porque eso debe ser parte de la metodología que estamos creando, que estamos pensando que se debe llamar una segunda oportunidad, porque el privado de libertad está allá aislado, metido en un ambiente hostil y a lo mejor siendo víctima de presiones que los que no hemos pasado por esas amargas experiencias las desconocemos. El único recurso que queda es Dios y la familia, ¿no? Y si la familia le falla, pues tendríamos un problema ya más difícil. Porque ustedes, pues que han tenido contacto, como decimos, con todas estas personas para la elaboración del informe, ¿cómo reaccionan las familias cuando se dan cuenta que uno de sus hijos, o una madre o un padre, se da cuenta de que su hijo está metido en la Mara Salvatrucha o en la Pandilla 18, que son grupos tan peligrosos y que pueden hacer tanto daño a sus propios hijos? Bueno, hay de reacciones a reacciones, pero lo que tenemos nosotros que entender es que si el problema se genera en la familia, ellos deberían de ser los primeros aliados o los aliados naturales para ayudarnos a tratar de que el muchacho supere ese problema. Es un tanto difícil porque muchas de estas personas que están, los jóvenes especialmente, que ingresan a las maras y pandillas, provienen de hogares disfuncionales. Y entonces no hay mayor comunicación entre ellos. Y ya hemos tenido el problema en algunas ocasiones, por ejemplo, específicamente en los centros de internamiento del INFA, en que llegan los jóvenes y cuando son llevados ahí por autoridades o algo similar, y tal vez se procura reinsertarlos en las familias, hay familias que nos dicen que mejor que se esté ahí porque ellos se sienten más tranquilos en esa forma. O sea que es un problema muy a menudo cultural, ¿verdad? Que tenemos que irlo superando. Y yo decía en las reuniones que hemos tenido con colegas suyos en otros medios, que este es un problema que no se va a resolver como un dolor de cabeza, como una píldora, que es una serie de cuestiones que tenemos que irlas acoplando en una campaña que tiene que ser sostenida, que debe de realizarse mínimo en 5 años, pero que vamos a comenzar a ver pequeños cambios en un lapso, estimamos los iniciales y tímidos cambios en 1 año. Ya a pesar de eso hemos tenido cambios que son notorios en algunas situaciones especiales, especialmente en escuelas que antes vivían en medio de conflictos y pandillas internas. Cuando se les ha hecho objeto de acercamientos con todo esto, hemos llegado a declarar esa escuela libre de violencia. Y los muchachos comienzan entonces a mantener una actitud positiva para evitar que personas ajenas o de las mismas interesadas en volver a la situación de conflicto, son ellos los que se encargan de detenerlos en sus intentos.
No queremos dejar de hablar de algunas de las conclusiones de este informe. Precisamente antes en imágenes veíamos a Enoc Padilla, que es una de las personas que se lleva a cabo responsable de este plan, de esta iniciativa de a ver si lo digo bien, destatuación, destatuaje, le decimos así, así quedamos mejor. Pues bien, él ayer en la presentación de este informe nos planteaba una de las conclusiones y también nos hablaba precisamente de las escuelas abiertas. A ver si lo podemos escuchar. Hemos visto una disminución importante de la actividad de las maras y pandillas porque a partir de que se aprobó la reforma al Código Penal, el artículo 332, donde penaliza la formación de maras y pandillas, el fenómeno social se ha invisibilizado. Entonces, en este momento vemos que los muchachos ya no se tatúan, no están en las calles, no están haciendo muchas cosas, más que lo que escuchamos como el cobro de impuestos, algún tipo de extorsión. Pero la actividad mayor que los hace crearse a ellos, que es la necesidad de ser compañeros, de tener familia, de tener alguien que los acepte, eso se sigue haciendo en diferentes lugares. Estos muchachos, como no tienen a su familia cerca, entonces sí están siendo aceptados por la mara y están recibiendo algo que la sociedad o la familia no les está dando. Eso se continúa haciendo en cada lugar donde ellos están. El programa de escuelas abiertas lo que busca es que estos jóvenes tengan actividades recreativas, que puedan tener otro tipo de asociación o de sociedades positivas en medio de la comunidad donde ellos viven. Entonces esto abre las puertas para que estos muchachos lleguen a tener oportunidades, lleguen a tener amistades, lleguen a tener el deseo de ser como otros que están ahí, que pueden ser como sus líderes hasta cierto punto, y ellos pueden cambiar. Y es que comentaba precisamente Enoc Padilla, aquí también lo hemos expuesto, la importancia de la escuela, también de la familia como pilares para salir o prevenir esta entrada en las pandillas. Antes el señor Morales nos hablaba de esta escuela de manera oficial libre de violencia, y es que las maras están en todas partes, incluso dentro de las escuelas. Sí, es una problemática que día a día enfrentamos en diferentes comunidades. Es algo con lo que de alguna forma hemos tenido que aprender a bregar. Hay algunas zonas donde la incidencia es mayor y hemos tenido que de alguna manera, quizás esté mal dicho la palabra, pero interactuar, de permitirnos algunos espacios para trabajar con algunos de los muchachos, algunos espacios reducidos, quiero decir. Hay ciertas temáticas que no podemos abordar en ciertas zonas de la ciudad, en ciertas ciudades, por ejemplo, un ataque frontal al uso de las drogas y todo eso, pero sí permiten, por ejemplo, algunas metodologías que tengan que ver con que los muchachos puedan soñar sus sueños, desarrollarse en ellos mismos. Entonces tenemos diferentes tipos de abordajes, dependiendo de cuál es la característica de cada zona que estamos trabajando y de acuerdo también a las posibilidades que hay en el tejido social donde estemos trabajando, porque trabajamos bastante con lo que es voluntariado y con todo lo que es las fuerzas vivas que están actuando allí, algunas ONGs, iglesias, patronatos. Tratamos de dinamizarnos todos para poder avanzar en esta temática, porque no queremos tampoco dejar de lado aquellas zonas que han sido un poco más relegadas de los programas de asistencia social. Señor Morales, no querríamos irnos antes sin preguntarle algunas o comentar algunas otras cosas que nos han sorprendido de este informe. Una de ellas es que Tegucigalpa y San Pedro Sula son o siguen siendo los lugares donde hay más maras, más pandillas, pero estas maras ya tienen presencia incluso en zonas rurales donde antes no estaban. Sí, eso es un hallazgo y como lo explicaba el doctor Padilla, teorizamos nosotros que ha sido generado a raíz de la aplicación de esta reforma del Código Penal al artículo 332, que la gente le ha llamado ley antimaras, ¿no? Que penalizó la asociación ilícita. Entonces estos, en muchos casos, que eran miembros de maras muy identificados y todo, emigraron a ciudades pequeñas o diferentes ciudades. Y así ahora tenemos maras en zonas que eran insospechadas hasta hace un poco, por ejemplo Danlí.
algunas zonas de ciudades de la costa norte e inclusive Roatán, que pues hombre, no hay una lógica porque es una zona donde hay empleo supuestamente y gran movimiento por el lado de lo turístico, ¿no? Sin embargo las hay y así sucesivamente, pero también el mismo estudio nos ha demostrado que no son números significativos, pero no menos preocupantes, porque nosotros medimos en base a criterio de miembros oficiales o adscritos, ¿verdad? Adscritos oficialmente, o sea, ya con participación comprobada, etc. Pero también hay un sector que no lo hemos podido determinar porque es imposible, que es el de los simpatizantes. Y todavía más difícil todavía es el de los niños que ya tienen en avanzada posibilidad de reclutar. Estos niños adoptados, ¿no?, que comenta el informe. Que ellos los adoptan como que fuera familia y que los hacen ingresar en base a una serie de ritos y cosas por ahí. Y de tal manera que es un problema que entonces el Estado, en base a este estudio y habiendo determinado la situación, tuvo que tener una respuesta, y esa respuesta, aún con las limitaciones de recursos que podamos tener, la está dando con esta campaña de prevención de la violencia, que es para llegar a ese segmento poblacional, a los jóvenes. Señor Morales, una última pregunta. Hablábamos ahora mismo pues de estos niños, y por lo que respecta a la mujer, ¿ha cambiado el papel de la mujer en estos últimos años dentro de las maras? Sí. Originalmente eran utilizadas como mulas, posteriormente sabemos que ya tienen posiciones de cierta importancia y relevancia, e inclusive se sospecha ya de que hay algunas en posiciones, ¿cómo les dicen ellos?, en nivel en escala de jefatura, ¿verdad? Y eso pues ya es un tanto difícil de entender hace unos años, pero ahora sí es una realidad. Teníamos por ahí en el estudio un gráfico que nos indica la cantidad de mujeres que hay en las maras, no sé si lo tuvieron a la vista. Sí, lo tuvimos a la vista durante la presentación de este informe. Eran unas imágenes que sobre todo hemos visto al principio, en el que también estaba presente la primera dama, estuvieron miembros de la UNESCO, que presentaban este informe de la situación de maras y pandillas en Honduras. Señor Vargas, usted que ha mantenido, como decimos, contacto con estos jóvenes, ¿cree que todas estas iniciativas que ahora comentábamos, el plan de destatuaje, el plan de escuelas abiertas, etcétera, funcionan, están funcionando ahora mismo, o todavía tenemos que mejorarlos? De hecho, esas han sido iniciativas muy constructivas, muy positivas, y estamos avanzando. Claro, la labor es titánica. Si vemos la relación que hay como dice el abogado, de los simpatizantes, que todavía desconocemos sus datos, pero al momento de estar en los barrios y colonias nos damos cuenta que es una alta incidencia. Hay mucho por hacer, sin embargo, esta campaña ha creado muchísima esperanza. En los lugares donde hemos estado, dice, qué bien que al fin ya el Estado está incidiendo en estas cosas, que nos trae esperanza. Muchos maestros, muchos directores distritales con los que hemos estado, nos han dicho, ocupábamos esto, necesitábamos esta ayuda. Y de a poco, en la medida que se está haciendo el trabajo, estamos trabajando en conjunto con ellos, está creando esperanza. Ha habido muchísimas movilizaciones, ha habido marchas por la paz, ha habido actividades donde no hay espacios públicos. Hemos incluso utilizado la calle para hacer actividades con los muchachos, y está generándose ya un ambiente más positivo. Estaba un testimonio muy reciente de la semana pasada, cierto sector de una colonia muy conflictiva, que no se podía pasar. Empezamos a hacer algunas actividades desde hace más o menos unas 3 semanas en esa colonia, y la gente dice, ya se siente más tranquilo, porque los muchachos ya juegan en las calles, ya ustedes viniendo aquí y juntamente con las otras comunidades que hay acá, los niños se sienten más seguros, y de a poquito estamos recuperando esa tranquilidad y ese espacio. Por eso creo que hay esperanza, creo que lo estamos de a poco haciendo bien, y si seguimos haciéndolo y lo hacemos todos juntos, lo vamos a lograr.
Claro que sí que hay esperanza. Ya para acabar, precisamente ahora nos proporcionaba el señor Felipe Morales estos gráficos. Estábamos viendo 241 mujeres en San Pedro Sula en la pandilla 18, 310 en la Mara 61 y en Tegucigalpa 112 mujeres en la pandilla 18 y 91 en la Mara o en la MS. Mara Salvatrucha. Exacto, la Mara Salvatrucha. Datos escalofriantes, o sea, un número muy importante, sobre todo en San Pedro Sula. ¿Cómo es que hay muchísima más gente en maras en San Pedro Sula que en Tegucigalpa, que sería la capital? El fenómeno en Honduras se inició en San Pedro Sula, precisamente, pero yo no diría que tan escalofriantes, porque uno de los aspectos que ha venido a desmitificar el estudio es lo del número. Lo de la percepción de la sociedad muy a menudo está cimentado en la información que trasciende hacia ellos, ¿no? Se hablaba hace algunos años que los integrantes de maras y pandillas superaban los 40,000. Después yo escuché por ahí que 35,000. Y eso no hace mucho, ¿verdad? Ahí por los años 2004 todavía se hablaba, 2006, de esas cantidades, ¿verdad? De ahí para acá había una nebulosa y la situación del país nos llevó a que hubiera, por decirlo así, hasta un deseo de ignorar estas cosas. Ahora que nosotros estamos tratando de estudiarlas y todo, hemos llegado a conclusiones y solamente encontramos como militantes estimados, registrados oficialmente en ellos, 4.700 personas. Pues es importantísimo, yo creo que con este dato acabamos el programa, el desmitificar esta gran cantidad de miembros que hay en las maras, sino que se reduce a unos pocos miles. Señor Felipe Morales, secretario ejecutivo del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social, gracias por estar con nosotros. Gracias. También hemos tenido a Melvin Vargas, promotor de la campaña nacional de prevención de la violencia. También gracias por estar con nosotros. Fue un placer. Nosotros también volveremos el miércoles siguiente con otro a fondo tratando temas de interés nacional. Que estén bien.